obras de mayor interés en la ingeniería civil, pero al mismo tiempo de las obras más complejas y de mayor riesgo durante su ejecución y construcción. Soy Juan David Salazar, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil del Politécnico de Turín en Italia, magíster en Gerencia de Construcción Internacional del Politécnico de Milano en Italia, y tuve la gran experiencia de poder ser parte de una de las mega obras más importantes a nivel mundial, que es la construcción de túneles férreos en Italia, en el norte de Italia, prácticamente en un proyecto que se conoce como el Terzo Valico dei Giovi, que es un túnel férreo que conecta el puerto de Génova con las líneas férreas más importantes europeas. El fin de este proyecto es poder conectar el puerto a través de túneles para trenes de alta velocidad y de alta capacidad hasta el puerto de Rotterdam en Holanda. Dicho esto, pues el proyecto en el cual formé parte fue un proyecto de obras subterráneas de alrededor 90 kilómetros de obras subterráneas. Entonces, como experiencia, he notado diversos tipos en construcción de obras subterráneas que generarían bastante riesgo y quería venirles a comentar hoy. Actualmente vivimos el tema pues, importante de lo que es la pandemia, ¿sí? El tema de los protocolos de bioseguridad a la hora del reinicio de las obras de infraestructura, pero antes de estas pandemias ya teníamos unos riesgos adicionales, especialmente en este tipo de obras. Si bien en la geología encontramos el primer riesgo, el estado geológico de un túnel. El estado que podemos encontrar en el marco, digamos, geológico, pues es el que nos va a definir qué tipos de sostenimientos y qué tipos de riesgos de que la obra, de garantizar una estabilidad en la obra subterránea sea positiva. ¿Listo? Otro, la mano de obra y la maquinaria especializada para poder hacer la construcción de túneles. Y otro, también ligado en la parte geológica y de la cual les comentaré, es sobre la presencia de gas metano dentro de la geología, el cual lo podemos encontrar en las formaciones geológicas de rocas metamórficas, ¿sí? Debido a su proceso metamórfico y su alta presión, han podido darse abasto a pequeños focos de hidrocarburos, y estos focos de hidrocarburos pues que tienen gas metano. O sea que si ya un túnel es riesgoso construirlo, ¿sí? Adicionémosle ahora el gas metano para la hora de construcción. Actualmente tenemos estas dos importantes variables a considerar en la construcción de túneles. Pero ¿qué se nos suma? Se nos suman los protocolos de bioseguridad para la COVID-19. Contextualizando, la construcción de túneles viene dada pues, a través de la historia, a través de diversos métodos de excavación de túneles. Tenemos el método austriaco, el método alemán, tenemos el NATAM, y algo mucho más innovador podemos hablar del método ADECO Rock Soil. El método ADECO es una innovación que se le hace al método NATAM. El ingeniero Pietro Lunardi lo que propone a través del método ADECO, a diferencia del método NATAM, es proponer una estabilidad del frente de excavación, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer esta estabilidad? Consolidando el frente de excavación. Hablamos de que el frente de excavación es la cara del túnel a la hora de excavar, ¿sí? O sea, la pared con la cual tenemos que avanzar en la excavación. A diferencia del método NATAM, el método NATAM no considera esta realización de consolidación del frente, sino que va excavando y se va estabilizando lo que se ha excavado. Se desestabiliza pues la sección del túnel excavada. Entonces el método ADECO innova en la utilización de materiales como vetroresinas, shotcrete y steel rib, que serían costillas de acero en este caso, con el fin de poder generar el avance del túnel y poder generar pues la construcción. La experiencia en la cual he podido participar fue la aplicación del método ADECO Rock Soil en estos túneles férreos.
Excavaciones que también los puedo, digamos, una ventaja de este tipo de excavaciones que se pueden realizar a manera de cara completa, o sea que puedo excavar alrededor de un diámetro de entre 14 y 16 metros de túnel tranquilamente en una sola fase de excavación, mientras que el Nathan también me diferencia las fases de excavación, qué excavar primero, qué parte no, entonces pues ya queda, digamos, para su conocimiento y mayor búsqueda a través de medios. Entonces, pues ya tenemos un método de excavación a seguir, ¿sí? El método ADECO. El método ADECO se caracteriza por definir tres tipos de estabilidad, ¿sí? Tenemos el caso A, el caso B y el caso C. Siendo el caso A un túnel de un suelo o una roca estable, más bien estable, estamos hablando, si lo colocamos en parámetros de RMR, que sería el ranking para calidad de rocas, estamos hablando de un RMR entre 60, 65, 70 para el caso A. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras de sostenimiento van a ser, pues, no tan grandes o no van a ser tan, digamos, tan densas a la hora de excavar. Tenemos el caso B ya tenemos que hacer una consolidación al frente, tenemos que hacer unos steel rib, tenemos que hacer unos refuerzos en shotcrete y así continuamente aumentando poco a poco la densidad de refuerzo. Por ejemplo, el caso C hablamos de un RMR entre 25, 30, ya una roca bastante fracturada, nuevamente hablando en términos de parámetros para roca, y pues del cual nosotros vamos a necesitar mayor refuerzo. O sea, si anteriormente en el caso C se usaban, no sé, 50 barras de vetroresina para confinar y consolidar el frente, pues ahora lo que vamos a hacer es ya no 50, sino que 200, ¿sí? Tenemos secciones en el túnel, teníamos secciones de alrededor de 240, 250 barras de vetroresina para consolidar el frente. Espero poder hacerles observar este tipo de excavación a través de unas imágenes que estarán en este momento. Entonces, tenemos cuatro fases importantes, para la excavación de la ADECO. La primera fase se conoce como consolidación. La consolidación se realiza a través de una máquina especializada que se conoce como el posicionador. El posicionador, imagínense, es una máquina con un taladro bastante largo, de bastante longitud, el cual va a perforar el frente de excavación y en cada perforación se van a introducir una barra de vetroresina, que vetroresina es un material de resistencia hasta muy superior al acero, ¿sí? Pero de fácil demolición, ¿sí? La vetroresina muy utilizada pues para este método. Si no hay vetroresina, difícil utilizarlo. Se puede cambiar la vetroresina por inyecciones de grouting en otros casos, pero en costos el grouting es un poco más caro, ¿vale? Entonces se rellena con mortero y vetroresina estos huecos, estas perforaciones que se están realizando y se procede a consolidar. Después de la consolidación se consolidan alrededor de 24 metros de longitud y se inicia con la excavación metro a metro. Ustedes, al avanzar un metro de excavación, se coloca un soporte adicional que se conoce como el soporte principal. Ese soporte principal es el steel rib o pues los arcos de acero, ¿sí? Se instalan los arcos de acero. Una vez se instalan los arcos de acero, se procede a rellenar los espacios vacíos con shotcrete de 28 megapascales, ¿sí? Puede ser 28 o 35 megapascales, obviamente con sus componentes de aditivos de acelerantes y reforzados con fibras metálicas. ¿Listo? Eso se conoce como el refuerzo de primera fase y eso lo podemos nombrar como si fuera un metro de excavación. ¿Listo? El refuerzo de segunda fase va a ser el refuerzo ya digamos, de final, el refuerzo final en el cual ya le vamos a dar la formaleta del túnel. Con formaleta vamos a hacer la sección del túnel, la dejamos en concretos, tienen diferentes espesores de concretos, entonces digamos que la más importante que nos va a dejar excavar va a ser la colocación del refuerzo de primera fase. ¿Listo? Ese es un breve resumen del método ADECO, pero ahora, ya digamos nombrando estas máquinas, digamos las excavadoras, las maniobras especiales que hay que hacer en obra, adicionémosle la presencia de gas metano.
Y la presencia de gas metano es, si bien conocida, uno de los riesgos más importantes dentro de los túneles. ¿Por qué? Porque tenemos con el gas metano incendio, tenemos fuego y aparte tenemos explosiones, ¿sí? Lo cual, pues, si bien una obra tiene que ser segura, si una obra no es segura, una obra no se realiza, ¿sí? Quiero recalcar este pedazo inicialmente. La seguridad, el safety, ¿sí? La seguridad de los trabajadores tiene que ser primordial en sus obras a proyectar, primordial en sus obras para poder cumplir. De nada sirve terminar una obra si vamos a tener al final alrededor de 1000 obreros lesionados o con pérdidas fatales. No es una obra, ¿sí? Entonces, lo que hace el método ADECO en este caso es reducir esos riesgos. ¿Para qué? Para que una obra sea segura al excavar. Y eso es lo más importante a la hora de aplicar este método ADECO. Que sí tiene sus riesgos, al igual que el NATAM es más riesgoso, pero el ADECO los ha podido mitigar. Pero entonces, quiero hacer este análisis con la implementación del gas metano durante la excavación. Si bien, lo que les decía, estas obras son de bastante complejidad y maniobras, ahora piensen cómo implementar el gas metano dentro de esas fases de construcción. Y esa es la clave de lo que vamos a ver a continuación. El gas metano tiene distintas concentraciones en las cuales es riesgoso porque puede generar explosión, ¿sí? Esas concentraciones varían entre el 5% en volumen, ¿sí?, de aire y un 9%. Entonces, si ustedes están en una obra subterránea, encuentran gas metano que proviene de la roca, ¿sí? Y si están esas concentraciones, pues ¿qué vamos a tener? Fuego y explosiones, ¿sí? O sea que riesgo para nuestros trabajadores. Ahora, pues lo que se va a hacer es poder ver cómo lo implementamos. Cabe destacar también que el gas metano reacciona, pues tiene un foco de reacción a temperatura, a una temperatura o a chispa, ¿sí? Una chispa generada produce explosión, como lo han visto al abrir el gas, por ejemplo, en las estufas, ¿sí? Y también genera reacción con el calor. El calor que se puede, digamos, estimar está entre los 450 grados. A los 450 grados es la cantidad de calor necesaria para poder generar digamos, la activación de este porcentaje del 5 al 9% nuevamente del gas metano. Entonces, esto es lo que se va a controlar. El gas metano, el estudio de excavaciones en gas metano proviene desde hace mucho tiempo también. Tenemos bastante, digamos, trayectoria en la experiencia de excavaciones en túneles con presencia de gas metano. Anteriormente al proyecto en el cual yo participé, hubieron muchos casos de éxito y prácticas, ¿sí? Conocidos como el know-how de cómo poder realizar estas obras. Lo vemos en el proyecto de Bolonia-Firenze, que también es un túnel férreo de alta velocidad, de longitudes mayores a 70 kilómetros de proyecto en total, en donde se encontraron también metano. Y ahí es donde con la ley italiana para seguridad se han implementado medidas a la hora de excavar, ¿sí? Entonces, viendo estas medidas a excavar, se han establecido unos límites clasificando el metano, ¿sí? Entonces, se clasifica el metano con clase 0, clase 1 y clase 2, ¿sí? Tenemos esas tres clases. La clase 1 se va a dividir en subclases dependiendo de la cantidad de metano, de la cantidad de flujo de metano que tengamos dentro de nuestras excavaciones tuneleras. Entonces, iniciemos. La primera, la clase 0. En la clase 0 no hay metano. Es un túnel clase 0 en metano, o sea que nos tenemos que preocupar es por hacer producción con ADECO. ¿Listo? Clase 1 tiene pequeños focos de donde proviene metano. O sea, la roca inicia a hacer su salida, digamos, puede ser a través de las grietas, a través del proceso de consolidación, ¿sí? En donde el gas inicia a salir por esos flujos de gas inician a esparcirse pues, en nuestro campo de obra. Para poder identificarlos, lo que se hace es un monitoreo manual, ¿sí? Hay monitores, ¿sí?, que son ya sea del tamaño, parecen del tamaño de un walkie-talkie, ¿sí?, de un radioteléfono, en los cuales tienen unos sensores.
Esos sensores se los acerca a los posibles focos de gas que vayan a ver y el aparato les va a mostrar el porcentaje de gas, de presencia de gas en su túnel. Ya les digo, si supera el 5% es explosivo y para afuera. Entonces, ¿qué pasa aquí en la clase 1? En la clase 1 van a haber unos límites tolerantes en las cuales van a decir, vea, el túnel no ha llegado hasta el 5%, o sea que podemos seguir trabajando, pero apenas llegue, corte y para afuera. ¿Listo? Pero todo eso con mediciones manuales. En clase 1. Vamos a una subclase de la clase 1, que sería la clase 1B y 1C. La clase 1B y 1C también son clases en donde se considera que hay una probabilidad alta, digamos, de poder encontrar gas, ¿sí? Entonces, esta probabilidad alta de poder encontrar gas, ¿qué nos va a exigir? Hacer mayores monitoreos dentro del túnel. Aparte de hacer mayores monitoreos dentro del túnel, colocar cámaras cámaras de salubridad antes de la cara de excavación del túnel, con el fin de ¿qué? De que la gente pueda evacuar ante cualquier aumento de el gas presente, ¿sí? Por otra parte, vamos a necesitar maquinaria ATEX en la clase 1C, por ejemplo, ¿sí? La maquinaria ATEX, ¿a qué se hace referencia? A maquinaria que se conoce como antidefragante, ¿sí? Es maquinaria en la cual tiene un blindaje especial, ¿sí? O sea, vamos a ver la retroexcavadora, vamos a ver, digamos, las volquetas, vamos a ver los cargadores, el posicionador, las perforadoras, las plantas de energía, las plantas de agua, todo va a estar con sello certificado de ATEX. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, hay empresas especializadas que hacen la conversión de una máquina convencional a una máquina ATEX. Y lo que hace es poner un blindaje en los motores y poner un blindaje en las partes que generen calor y las partes que generen chispa, ¿sí? Aquí podemos encontrar algo interesante. Las máquinas ATEX, entre más viejas sean, entre mayor antigüedad tengan, pues no van a tener tantos aparatos electrónicos. O sea que la conversión a ATEX va a ser un poco más sencilla, ¿sí? Ahora, si es una máquina nueva, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Una máquina nueva, pues, tiene bastantes implementaciones electrónicas que al final, el ser ATEX, pues, va a generar mayor trabajo y va a ser mucho más costoso, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con la maquinaria vieja? Que la maquinaria vieja va a necesitar mayor mantenimiento. Y de por sí, el ATEX genera que las máquinas se sobreesfuercen. Entonces, de por sí hay que considerar en los proyectos este tiempo para ejecución. ¿Y ese tiempo dónde va a afectar específicamente? A la producción de excavación. ¿A la producción de excavación con qué? Pues con el método ADECO, que es el cual lo estamos evaluando en este momento. Entonces, tenemos las máquinas ATEX, ¿sí? Las cuales, pues, lo que les comento, van a sobreesforzar el motor, a no permitir el calor, o sea que ¿qué? Va a poder permitirse trabajar con maquinaria, ¿sí? Ahora, mientras se está monitoreando el túnel, mientras se están monitoreando los flujos de gas, si hay un aumento de gas dentro del túnel, la única solución que podemos encontrar es parar las obras, parar la máquina, ¿sí? Igual la máquina es ATEX, o sea que por la máquina no tenemos problema por los motores, y hacer un flujo de ventilación del túnel, ¿sí? Aumentamos el flujo de ventilación en el túnel, corrientes de aire con mayor velocidad con el fin de ¿qué? De que choquen con el frente del túnel y al chocar haga una disolución, digamos, de las concentraciones potenciales de explosión del gas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no es que estemos eliminando o no es que estemos sustrayendo el gas, lo que estamos haciendo es, digamos, dispersarlo con el fin de que no se generen concentraciones mayores al 5%, que son concentraciones pues ya explosivas como lo expliqué anteriormente. Entonces, estábamos hablando de la clase 1 y quiero comentarles que los túneles en los cuales estuve participando, estamos en clase 2, o sea, la clase más alta de riesgo por gas metano, ¿sí? Entonces, pues, si se pueden imaginar, los controles de seguridad eran constantes, ¿sí? Habían turnos 24 horas en los cuales
el turno de 24 horas tenía alguien que monitoreaba específicamente todos los rincones de los túneles, ¿sí? Todas las máquinas que sean ATEX, y aparte de que toda la gente, aquí hay una implementación de la clase 1 a la clase 2, que es la implementación de sensores fijos, unos sensores que ya no van a ser manuales, sino que van a ser sensores permanentes, alrededor de 6 sensores. Se los colocan unos cerca a la cara del túnel y otros un poquito más atrás del túnel. Y se genera una franja, hay que generar unos 500 metros desde la cara del túnel hacia atrás, una franja de exclusión, ¿sí? Con el fin de que toda esa zona esté vacía, ya sea de materiales, de que la gente tampoco puede llegar allá, ¿sí? Porque pueden generar riesgos. Entonces, esa zona de exclusión hay que generarla en la clase 2. ¿Qué tenemos entonces? Mayor control, mayor monitoreo. Hay una base externa fuera del túnel en la cual nos está monitoreando el túnel y nos dice, vea, el túnel se está subiendo mucho, hay unas líneas telefónicas directas en las cuales dice, hay mayor concentración de gas, por favor confírmenlo con el monitoreo manual. Y si todo concuerda que es muy alto, pues nada, toca apagar y salir del túnel. Hay unos estados de emergencia, ¿sí? Entonces, dependiendo del estado de emergencia, se dice, si se sube mucho el gas, pues se sale y esperar a que el gas pase y que alguien entre con el monitoreo y vaya colocando pues sus bombas. Hay que entrar con una bomba de gas con el fin de ¿qué? De ir bombeando y disparciendo el gas que esté acumulado, ¿sí? Entonces, digamos, es complejo, pero en medio de la complejidad, pues tenemos que seguir con la producción, ¿sí? Porque estos proyectos, un proyecto de ingeniería civil, pues en general necesita generar producción, y si no hay producción, pues una obra no es factible. Entonces la factibilidad aquí la estamos generando desde la mitigación de los riesgos, ¿sí? Como vemos, paso a paso, les puedo enseñar e indicar en las imágenes, durante el proceso de consolidación es la fase donde más riesgo hay de presencia de gas, porque lo que se hace es con la perforadora perforar el frente de excavación. Y si se perfora el frente de excavación, podemos perforar también una cavidad que sea potencialmente, que tenga bastante, digamos, probabilidad de flujo de gas. Entonces, aumenta, pues, digamos, el riesgo. ¿Qué sucede cuando hay, digamos, ejecución de la perforación? En la parte de atrás, todas las máquinas quietas y la ventilación al máximo. Con eso damos garantía de que si hay flujos de gas, por lo menos lo vamos a disipar, ¿sí? Luego, durante la colocación del steel rib, el arco de acero, pues también es un proceso bastante complejo, en la cual pueden haber choques entre materiales y aparte, a la hora de cargar con la grúa, de poder cargar el arco y poderlo instalar, pues vamos a tener unas posibles, digamos, entradas de calor, ¿sí? Entonces también aire al full, ¿sí? Con el shotcrete digamos que ya se soluciona un poco menos, ya es menos denso el flujo, ¿sí? Pero queda un espacio especial, específico, entre la cara del túnel, supongamos esta es la cara del túnel, el primer refuerzo, que sería el primer arco, lo vamos a colocar aquí, queda este espacio entre la cara del túnel y el arco, que más o menos es entre 1 metro y 1,50 metros. Ese espacio va a estar con mayor probabilidad de carga de flujo de gas metano. O sea que si el ventilador lo tenemos muy atrás, no nos va a alcanzar a llegar a esparcir ese aire. Y si los obreros tienen que trabajar en esta parte de acá, enfrente del túnel, pues ¿qué va a pasar? Que el riesgo va a ser bastante alto para nuestros trabajadores. ¿Qué se tienen que hacer? Disparos manuales de gas, de aire comprimido, ¿sí? Disparos manuales de aire comprimido para limpiar esa zona de gas, por así decirlo. Otra vez, flujo de aire a la mayor potencia posible con el fin de poder disipar el aire, que haya bastante ventilación en el túnel y con eso poder ejecutar estos trabajos. Quiero concluir que estos proyectos que conllevan presencia de gas metano generan un tiempo muerto de producción de alrededor del 30%, ¿sí? O sea, que si anteriormente hacemos 100%, no 100%, un 98% de eficiencia en excavación, ¿sí? Con presencia de gas metano en clase 1C y en clase 2 de gas metano, esa eficiencia en excavación se nos va a reducir hasta un 70%, hasta más, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué vamos a reducir nuestros tiempos? Y obviamente al reducir tiempos, ¿qué pasa? No tenemos producción,
tenemos pagos de nóminas y pagos de alquiler de maquinaria, o sea que al final la obra pues va a salir mucho más cara por esa eficiencia, ¿sí? Porque estamos excavando de una manera más lenta, por así decirlo. ¿Y en qué se van a ver reflejados? Nos vamos a ver reflejados en la cantidad de monitoreos de gas que hay que hacer. Eso genera tiempos quietos dentro de la obra. Otra, el continuo mantenimiento de las máquinas ATEX, ¿sí? Continuo mantenimiento de las máquinas ATEX. Y otra, que sería avenidas de flujo de gas metano, de las cuales, digamos, la obra tiene que pararse por seguridad, ¿sí? La obra se para, entonces, pues nada, son alrededor de unos tiempos muertos, unos tiempos perdidos en producción y que al final en eficiencia se nos va a bajar y pues como dato de investigación estamos hablando del 30% de tiempos. Entonces, a la hora de hacer estos proyectos hay que pensar en la proyección tanto económica del cuánto va a afectar este 30% de ineficiencia, ¿sí?, en producción, y cuánto va a ser entonces el valor final de la obra. ¿Con el fin de qué? De garantizar la seguridad a los trabajadores. Una cosa más, si anteriormente teníamos el riesgo del gas, ¿sí?, tenemos el riesgo del tipo de excavación, porque sigue siendo, las excavaciones subterráneas son riesgosas, ¿sí?, por la complejidad que tienen. Imaginen ahora la introducción, ¿sí?, de los protocolos de bioseguridad al COVID-19. Pues son datos en los cuales pues vamos a tener que estar pendientes y atentos. Pues obviamente esto genera sobrecostos, esto genera digamos nuevas estimaciones a la hora también de hacer excavaciones y pues ese es el hecho, ¿sí? La seguridad primero. Bueno, eso era todo. Ha sido un gusto. Les dejo mi contacto, pueden buscarme por correo y quedamos en contacto. Bueno, muchos éxitos.